Agradecemos a... ya estamos grabándolo. Esta charla muy interesante va a ser colocada en nuestro canal de YouTube de la SBIC. Y bueno, agradecemos a nuestro colega economista Francisco Chirino, presidente del Colegio de Economistas del Distrito Capital y Estado Miranda, y a nuestra doctora Lorena Abadía, que es nuestra directora de la antena Cumaná de la Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros Científicos. Yo le voy a dar la palabra a ella para que ella misma termine de presentarse, porque tiene un currículo bastante amplio. Y bueno, y aprovechar Chirino ahí, no se le vaya ahí la señal nuevamente. Adelante, Lorena, bienvenida a todos. Gracias, Sixto. Para mí es un verdadero placer estar esta mañana con ustedes y realmente quien va a iniciar este webinar de Economía Refugio es el economista Francisco Chirinos. Yo no tengo aquí su currículum para presentarlo, pero sé que es una persona que tiene una trayectoria muy importante aquí en Venezuela y a nivel internacional. Y quisiera que lo escuchemos a él mismo hacer una breve reseña de quién es él y que comience con su magistral presentación. Adelante, Francisco. Bueno, muy bien, muchas gracias, Lorena. Bueno, yo soy economista, egresado de la UCB hace algunos años con posgrado y maestría en finanzas, en tributos. Soy profesor universitario en varias universidades, Santa María, Simón Rodríguez, tal, todas en el área de economía. He sido representante de los egresados en el Consejo de Escuela de Economía, miembro de diversas sociedades de economía nacionales e internacionales. He participado en varios congresos mundiales de economía en Beijing, Estambul, Lisboa, Jordania y México, en donde ha habido congresos mundiales de economía. Entonces me he dedicado pues al estudio del análisis de la economía como tal. Entonces, visto este pequeño preámbulo, y como decimos los que estamos en la docencia, nuestra principal estímulo es eso, la docencia, el poder impartir los conocimientos y hacerlos llegar a aquellas personas que se están incorporando en el conocimiento económico, en mi caso. Bueno, entonces, visto esto, terminada la presentación, entramos en materia. Sixto, ¿qué dice el moderador principal? Perfecto. ¿Vas a compartir pantalla? Bueno, como ustedes quieran. Ajá, Sí, Sixto sí. te tiene que hacer coadministrador para que puedas compartir tu pantalla. Bueno, Sixto, si no lo mantenemos así, porque no vaya a ser que en un movimiento de estos extraños volvamos a quedarnos mudos. No. Adelante. No hay que correr riesgo, Sixto. Dale así, dale. Aprovechate. Bueno, después de este susto inicial, pues no puede ser, se repitió los efectos de eso. Fue en el 17 de diciembre del 2022 que sucedió eso y quedamos traumatizados. Después, bueno, le envié el mensaje. Pero entonces, bueno, para nosotros analizar la economía de Venezuela, su situación reciente y la próxima futura, debemos básicamente analizar el desempeño económico de Venezuela en los últimos 40 años. Por supuesto, es una síntesis, pero digamos que en esta situación catastrófica que estamos en economía, o sea, la peor economía de América y una de las peores del mundo, solo disputado ese poco honroso puesto, oposición por Zimbabue y otros, y Burundi, qué sé yo, algunos de esos países cuartomundistas, quintomundistas. Entonces, Venezuela desde el año 58
básicamente para analizar los últimos 40, en los años 30 éramos prácticamente un país rural que se desenvolvía a través de las exportaciones del cacao y el café, y verdaderamente éramos un país con un altísimo nivel de pobreza, una escasa población, ¿verdad? Para esos años 30 escasamente llegábamos a los 4 millones de habitantes. Pero a raíz, por supuesto, de la explotación del café en los años 30 y 40, pasamos de ser un país rural a irnos desenvolviendo y desarrollando. A partir del año 58 hasta el 98, veamos esos 40 años, Venezuela creció su PIB de una manera sostenida, de una manera continua e ininterrumpida, y ese crecimiento era ejemplo para los países de América y del mundo, ¿verdad? Éramos la economía más floreciente de América, con un altísimo nivel de ingreso per cápita. Pasamos entonces de ser un país rural a ser un país, digamos, en vía de desarrollo, que es la definición más compleja. Por supuesto, nos insertamos en la economía mundial a través de lo que el Premio Nobel de Economía, el economista Paul Krugman, afirmaba que los países en la globalización deben estar inmersos en los convenios comerciales. Eso es lo que los hace grandes y permiten el intercambio comercial de una manera más floreciente y práctica. Venezuela tuvo en esos 40 años un ingreso global en los 40 años de alrededor de 350.000 millones de dólares, a un precio promedio de $10, entre 10 y 12 dólares el barril. Y en esos 40 años se crearon, bueno, prácticamente todo lo que vemos, alrededor de 100 hospitales en cada ciudad, hospitales completos. No, digamos, botica o tal, cosas esas, hospitales. Alrededor de 80 represas, Buri, Macagua, todas esas represas. Y igualmente la vialidad, el país fue en crecimiento, en desarrollo. El ingreso per cápita era bien interesante, estábamos entre alrededor de 400, 500 dólares el per cápita, o sea, el ingreso global, y en fin, éramos un país con suficiente desarrollo. En estos últimos 20 años, entonces, viendo ese país que teníamos relativamente floreciente, en los últimos 20 años, entonces vimos pasar, en estos últimos 20 años, por cierto, el ingreso fue 10 veces superior, alrededor de 3.5 billones, o sea, llaman los americanos trillones de dólares. Eso, y un precio promedio del barril de alrededor de entre 80 y 90 dólares por barril. Con una producción diaria, y ahí vamos al drama. Antes llegábamos a producir 3,5 millones, ahora escasamente estamos llegando a los 700,000. Entonces, en estos últimos 20 años, con esa cuantiosa cantidad de dinero, más que todo lo que ingresó en Venezuela, de la época precolombina, pues, hasta acá, eso quedó minimizado con esa inmensa cantidad de dinero que ingresó. Y sin embargo, se construyó, que se ha conocido, un hospital infantil, y represa ninguna, se amplió una que tenía una cota, un nivel, y se llegó a otro nivel superior, y se terminó otra que estaba en construcción. Eso fue todo. De manera tal que si vamos a la vida de los ingresos, ¿en qué se utilizó? Bueno, entonces allí es donde caemos
en el punto de vista de qué manera se orientaron los ingresos tan cuantiosos. Entonces, bueno, claro, hay un altísimo nivel de corrupción, eso corresponderá a la autoridad de verificarlo. Lo que trato de decir es un altísimo nivel de corrupción. Recuerden Pudreval, toda aquella cantidad de alimentos, porque, bueno, descubrieron que con los commodities, el precio internacional de cualquiera de ellos, y de repente, digamos, el arroz, bueno, el arroz precio internacional, $1.000 la tonelada, es decir, algo. Y entonces, bueno, pero yo te puedo conseguir un arroz al 10% del valor, pues eso sí, está un poquito por vencerse, claro, y te lo facturo al 100%. Entonces ahí eso dio lugar a grandes e inmensas fortunas que ahora vienen rebotando a lo largo y ancho del nivel mundial. Entonces, en ese contexto de ideas nos presentamos y llegamos en esta breve síntesis. Ya entonces el país viene cayendo en caída libre desde el año 2010, 2012, comenzó un descenso por una serie de contradicciones, expropiaciones, tanto del área industrial como del área rural. También hubo en ese caso, además de las expropiaciones como tal, las incautaciones, invasiones, lo cual condujo pues a que, y las empresas que estaban privatizadas como Sidor, etcétera, bueno, pasaron nuevamente al Estado, CanTV y otras tantas, indicando y recordando una vieja frase que dice que hay más de 75 países que han transitado el camino del socialismo marxista, y todos desde el punto de vista económico, incluida China y la Unión Soviética, fracasaron desde el punto de vista económico. De manera tal que hace 10 o 15 años, cuando el precio del barril estaba ya alrededor de los $100, que algunos economistas, varios economistas serios, comentábamos que íbamos directo a un fracaso, que la situación económica nos conduciría a una crisis. Bueno, aquel individuo, el expresidente, aquel fallecido, indicaba, bueno, que los economistas éramos aves agoreras, paros de mal agüero, profetas del desastre. Sí, bueno, pero si 70 y tantos países han transitado ese camino y han ido directo al fracaso económico, nosotros no íbamos a hacer la excepción. Quizás tapados un poco, ocultos por el elevado precio de la industria petrolera. Pero entonces comienza a caer la industria, no hay mantenimiento ni sostenimiento, todo se convierte en corrupción, en desvío, o en mala inversión, o en mala orientación económica. Aclarando que los que han dirigido la economía en estos últimos 20 años, 22 años ya, no han sido economistas, salvo después de que hubo en el 2002 que contrataron al portugués, que si era economista, bueno, hizo el trabajo, emisión de bonos, con denominación en bolívares, pero con denominación en dólares, reducción de la liquidez en poder del público, bajó la inflación, etcétera, de 2 dígitos a 1 dígito. Hubo un control, hizo el trabajo, y emisión de bonos. Entonces esos bonos, pero esto le dieron el gustico, salió el portugués, entonces empezaron a emitir bonos a granel, y allí que se crearon una serie de corruptelas también. Al final, entonces, comienza en el 2012 a descender la economía, a bajar, y hemos caído del 2012 hasta el 2020 en un menos 80% del PIB. Eso es, o sea, que estamos consumiendo el 20% de lo que producíamos en el 2012, apenas el 20%. Entonces esa caída brutal nos lleva al subsuelo, al subsótano, al último sótano
posibles. Bueno, último no, porque puede seguir cayendo todavía, pero digamos al piso, al sótano 8. Entonces, después, en el año 2020, se produce un pequeño, el 2021, un pequeño repunte del 5%. Esto se considera un rebote. No es que crecimos, no, que rebotamos de menos 80, un 5%, y evidentemente estábamos en menos 75 en el 2021. En el 2022 estábamos, bueno, ahí estaba en discusión, había sido un año relativamente aceptable, se esperaba un crecimiento mayor, pero digamos que el cierre del año fue terrible, pues, digamos, con la paridad cambiaria, la cual arrastró consigo pues el valor de los precios para el consumo, y evidentemente que fue un cierre terrible, pero pongamos que entre un 5 y un 7% de crecimiento, de manera tal que estamos todavía en menos 60 y tantos, menos 70% con relación al año 2012. Se estima que manteniendo la tasa de crecimiento, si se mantuviere, porque cuando voy a revelar las cifras del año 2022 y 2023, el asunto no está muy claro, pero a esa tasa de crecimiento del 5% necesitaríamos alrededor de entre 10 y 15 años para estar al mismo nivel del 2012. Dentro de 10 años, siendo optimista, sería entonces que estaríamos a nivel del 2012 en el 2032, 33. O sea, en el 2033 igual que en el 2012. 20 años de pérdida, pues, porque se supone que deberíamos estar en un estrato superior si hubiéramos crecido una tasa armónica de crecimiento del PIB. Bueno, en este contexto entonces llevamos ya, el 2022 fue un año malo, vamos a decir, en términos de crecimiento, ¿ok? La economía se aspiraba, o por lo menos así lo había prometido el gobierno, pero promesas vanas, vamos a decirlo así, que habría una producción de entre 1,5 millones y 2 millones de barriles. No estamos llegando a 700,000. Entonces, nuestra principal fuente de ingresos de divisas y de producción es realmente y base del crecimiento del país a lo largo de los 40 años anteriores fue el petróleo. Sí, debemos sembrar el petróleo, pero bueno, pero tiene las mayores reservas probadas del mundo, pero ojo, están allá abajo, a no sé cuántos kilómetros abajo, y de petróleo extrapesado, que eso es como tener, bueno, inmensas masas de chicle pegajoso ahí abajo. Tienes que sacarlo primero. Y para eso se necesita tecnología. Entonces, cuando has expropiado las empresas y los taladros de las empresas más, digamos, con mayor tecnología del mundo, conozco las otras, todas ellas, Shell, todas las demás, entonces, bueno, no hay manera de salir de ahí. No salimos de esos 700 y pico mil o 700,000 barriles en los términos optimistas, y no se espera que con el gobierno de Estados Unidos pues está liberando algunas empresas, no va a producir más de 200,000 barriles diarios, de manera tal que está con dificultad que lleguemos al millón, de manera que cualquier planes de crecimiento están prácticamente anulados. Aparte de eso, estábamos fuera del Pacto Andino, del Pacto Mercosur, de todos los pactos subregionales, lo cual, vuelvo a citar a Paul Krugman, esa es la base del crecimiento de los países, los convenios comerciales entre unos y otros, por cercanía, por afinidad de productos, por múltiples circunstancias. Entonces eso es lo que estábamos aislados, entonces evidentemente nuestra caída fue terrible y no se espera niveles de crecimiento superiores en este año 2023, ni siquiera en los subsiguientes. ¿Okay? Entonces el 2023 va a ser peor que el 2022 y con suerte igual,
que no es ninguna, bueno, digamos, ninguna noticia económica optimista, todo lo contrario. ¿Okay? Esa es la situación. El país no se va a recuperar, suponiendo que hubiera un cambio estratégico de fondo en la economía y en todas las áreas, en el área fiscal, en el área monetaria, en el área impositiva, pues, en todas las áreas de la economía, suponiendo que hubiera un cambio drástico, no se espera que antes de 5 o 10 años nos podamos recuperar. De manera tal que todo nos conduce de alguna manera a la decisión importantísima del año que viene, el año 2024. Que si no hay un cambio aquí de orientación, verdaderamente digamos, los pronósticos son muy lúgubres, verdaderamente. O sea, no hay forma de crecimiento, o sea, bajo cual. Sí, la verdad es que, claro, no se trata de ser pesimista, optimista, porque podría contarle, bueno, no sé, un cuento de Alicia en el País de la Maravilla y lo que usted dice, no, yo soy realista. Y lamentablemente la gente a veces queda disgustada cuando doy una charla, una conferencia, pero bueno, ¿qué quiere que le diga? Y le digo a mis alumnos así, señores, en economía los números son los números. Son eso, no lo que usted quiere oír, lo que le gustaría oír. Usted puede ser blanco, verde, amarillo, rojo, rojito, azulito. Los números siguen siendo los números y eso lamentablemente nos conduce a una situación verdaderamente caótica. Voy a enumerar algunas cifras de lo que pueden ser en los próximos años. Me monitorea, Sisto, ¿cómo estoy con relación al tiempo? Bueno, recuerda que viene la otra charla de Lorena, que te está ahí pendiente, ¿no? De tratar de ir redondeando la idea, ¿no? Ok, está bien, pero ¿cuánto tiempo llevo? Para hacer una idea. Bueno, vamos a redondear y vamos a tratar de concretar esto para que en 5 minutos más ya esté la idea. Pero de todas maneras, ya ustedes vieron que la mesa está servida. La situación económica, pasamos de un país floreciente, en crecimiento, en desarrollo, en prosperidad, cuando éramos felices y no lo sabíamos. Pero para ahora comparar, quizás hay algunos de los que nos escuchan que son jóvenes y entonces no vivieron eso, pero están viviendo aquello y estoy seguro que sus padres y abuelos le dejen comentar cuáles eran las circunstancias anteriores diferentes. Entonces, vamos a la vía del ingreso. Por la vía del ingreso, los venezolanos estamos, o sea, ahorita el ingreso, el salario mínimo, está subsumido a alrededor de $3 y tantos. $3 y tantos al mes. Déjeme decirle que el umbral de la pobreza, o sea, internacional, las personas que tengan ingresos inferiores a $2 diarios, o sea, $60 al mes, mes calendario, este mes no vale, tiene 28, pero comienza a desmontar esos códigos limitantes que nos han... Que hay un fondo ahí, no sé, oigo un fondo, pero bueno, $2 diarios son $60 al mes. Los que tengan ingresos inferiores a eso están en situación de pobreza. Si el salario mínimo aquí son $3, bueno, ya ahí está alrededor del 90 y tantos % de la población en situación de pobreza, medido por la vía del ingreso. Y si vamos a la medida de la pobreza crítica o atroz, aquellos que no tienen, comerán una vez al día, si acaso, y a lo mejor escarbando de la basura, algo atroz, es $1 diario, o sea, $30 al mes. Ese es el umbral de la pobreza atroz. Volvemos a medir, entonces, con un salario mínimo, ¿verdad? Las pensiones el orden de los $3 y tanto, pongámosle $4, para ser amplio y generoso. Ese sentido está en pobreza atroz. Okay. Entonces, eso nos da con un nivel de desempleo, no vamos a las cifras oficiales, sino a las cifras que estiman los diversos organismos
un nivel de desempleo de alrededor del 50%, 50 y tantos por ciento. Los demás están lo que se conoce en el argot como matando tigres, ¿ok? Haciendo una cosa, ve usted, ingeniero, estable, economista, lo que sea, no sé, de taxista o cualquier otra cosa. Claro, están subsistiendo, pero de alguna manera. Pero ese no es el caso. No hemos hablado tampoco cuando 7 millones de personas, ni Ucrania que está en guerra, 7 millones de personas han salido del país y se considera que otros tantos cientos de miles van, y algunos de las maneras más dramáticas. Eso de la selva del Darién me han llegado pues las informaciones que es algo pavoroso. De hecho, esa selva del Darién, Fernando de Lesseps, que fue el francés que hizo el canal de Suez, ¿verdad? Fue a hacer el canal de Panamá y no pudo, lo venció la selva esa del Darién y la malaria y tal, qué sé yo. Terminaron después haciéndolo un grupo americano. Entonces, eso es terrible, esa gente que está huyendo en esas condiciones. Hay que cogerle la cara a irse caminando de aquí a los Estados Unidos, pasando por la selva del Darién, no. Y otros tantos abajo, por allá localizaron a unos venezolanos, afortunadamente a tiempo, en el desierto de Atacama, por allá en Chile, algo pavoroso. Y bueno, vale, esas son condiciones dramáticas. Entonces, pueden ustedes percibir el dramatismo de la miseria en que viven miles de venezolanos. Esos 7 millones, bueno, ¿cómo sería su situación? Claro, hay un grupo digamos, de venezolanos más avesados, más avispados. Todos tenemos familias que se han ido. Yo de mis 4 hijos, 3 emigraron. Uno al norte, otro a Europa, otro al sur. Bueno, pero antes, ninguno cogió caminos verdes y tal, todo profesional. Quiero decir, ese grupo intelectual más preparado, que es una pérdida de alguna manera irreparable para el país, porque ese grupo intelectuales, científicos, profesionales de alta gama que ocupan incluso prestigiosas posiciones en múltiples países, pero ese grupo de personas realmente se fueron antes, con tiempo, suficientemente inteligentes, no salieron caminando de esa forma, pero esa es una pérdida irreparable para el país, porque dudo que la mayoría de ellos regresen. No regresarán antes de 5 o 10 años, por lo que les pude decir, pues. O sea, no hay forma de que ellos tengan oportunidad no, sino racionalmente. Para que dentro de 5 o 10 años, pongamos, estemos igual que en el 2012, con 20 años de atraso. Entonces, bueno, no creo que ninguno de estos muchachos, que estará ya más o menos acomodado, algunos humildemente con un salario mínimo de $1,200 por allí, tal, o euros, etcétera. Entonces, y si están en América, bueno, $400, $500. Colega, vaya redondeando, colega, para darle la chance a Lorena. Ok, la recuperación económica, entonces va a depender directamente del petróleo. No se vislumbra que ese crecimiento pueda suceder de manera tal que desde el punto de vista de la inversión necesitaríamos grandes inversiones, que aquí no hay, digamos, desde el punto de vista jurídico, no hay las condiciones para las empresas. Esas condiciones hacen que estemos en una situación deplorable y que invertir ahorita es de dificultad creciente. No hay dónde, no hay crédito, no hay la forma ni hay las maneras de ese crecimiento y desarrollo. De manera tal que necesitamos de situaciones, de soluciones audaces, que yo percibo que nuestra amiga Lorena va a ahondar en ese sentido. Tiene usted servida la mesa, adelante, distinguida amiga. Muchísimas gracias, Francisco. De verdad que todo esto que cuentas me da a mí pie para introducir un maravilloso mundo. Yo soy investigadora, docente universitaria, soy microbióloga
y me he dedicado siempre, llevo 29 años dedicada a la investigación, y de repente llega 2020, todo el mundo encerrado en su casa, y uno decide qué es lo que uno quiere hacer, si uno se pone a llorar, se deprime, o simplemente se pone a vender pañuelos. Y yo decidí vender pañuelos. Yo dije, bueno, no voy a estar como todas las personas, voy a empoderarme en este momento en que no puedo estar fuera de casa y que puedo yo comenzar a hacer, ya que yo, como muchos, decidí irme del país. Sin embargo, yo soy fiel creyente en Dios y yo siempre digo que uno no está donde quiere, sino donde Dios lo necesita. Ya yo tenía todo listo para irme del país, ya tenía una aceptación en un laboratorio de investigación y llega la pandemia, se bloquea todo y yo digo, ¿y ahora qué hago? Si llevo 29 años de mi vida solamente investigando, trabajando en resistencia bacteriana, ¿ahora qué hago? Y decido comenzar a estudiar coaching y dentro de este estudio, dentro de este caminar, me consigo con el mundo de las criptomonedas. Y digo, bueno, si tanta gente se ha metido aquí, si tanta gente ha hecho fortuna aquí, ¿por qué yo no? ¿Qué tienen ellos que yo no tenga? Y eso es lo que yo quiero compartirles el día de hoy, porque estamos de día, y simplemente decirles que aquí hay una buena oportunidad. Lo importante de todo es educarse, informarse. Allá afuera pueden existir muchas opciones, sin embargo, son opciones que traen mucho riesgo. Simplemente hacer un descargo de responsabilidad. Para los que quieran después el PDF me lo pueden solicitar al privado. Hay muchas personas que se limitan. Comienzan a pensar, ok, criptomonedas es Bitcoin. Si un Bitcoin está en más de $23,000, con mi sueldo, ¿cómo puedo yo ser parte de este mundo? Y resulta que absolutamente todos tenemos derecho. Hay muchas personas que lo ven como algo reservado para grandes capitales. Hay muchas personas que dicen, no, eso es para gente que trabaja realmente en ese mundo. De hecho, muchas personas me dicen, bueno, ¿y qué haces tú aquí metida? Eso es para gente que trabaja en el área de economía, administración, contaduría. Eso no es para ti. Y resulta que esto es dinero. Así como fuimos evolucionando del trueque, la sal, luego el oro, los metales preciosos, hemos ido evolucionando en diferentes formas de dinero. Y resulta que Bitcoin llegó en el año 2008. Ya nosotros pasamos al 2018, estamos a escasos 5 años, que eso está en un abrir y cerrar de ojos del 2028, quiere decir que ya vamos a tener 2 décadas con una economía totalmente diferente y veo tanta resistencia, yo que estudio resistencia bacteriana, veo tanta resistencia a esta nueva forma de la economía que yo no entiendo todavía por qué. Porque nosotros con nuestro dinero fiat todos los días perdemos poder adquisitivo. Sin embargo, cuando migramos hacia este mundo criptográfico, nosotros podemos ver crecer nuestro dinero de forma exponencial, incluso dar saltos cuánticos. Lo importante es saber que nosotros no podemos meternos, como yo me metí, a ciegas, sin una persona que me llevara, que me condujera, sin educación, porque nos perdemos. Hoy en día le digo a las personas, porque hay muchas personas que se ponen a analizar y mucho análisis crea parálisis. Hay personas que dicen, bueno, cuando yo entienda, cuando yo pueda tener todo este conocimiento, y yo digo, ¿y por qué no comienzas a ganar y a la par te vas entrenando y vas conociendo? Yo quiero presentarles a ustedes WeWe Global. WeWe Global no es una plataforma de inversiones. WeWe Global lo que nos ofrece es que nosotros podamos pasar de lo que conocíamos de la web 2.0, que es el Internet común y corriente, como el que estamos conectados aquí, a la web 3.0, lo cual nos va a hacer ganar dinero sí o sí. ¿Qué es lo que es sumamente riesgoso? Que puede estar muchas empresas allá afuera cuando nos dicen, métete en el mundo criptográfico, haz trading, haz staking, holdea. Y son términos que muchas personas no están familiarizados, no saben qué es, no saben dónde colocar su capital a trabajar. Y WeWe Global es una organización autónoma descentralizada, con lo cual nosotros no dependemos ni de un corporativo ni de un CEO, porque es la comunidad la que toma decisiones. Entonces, WeWe Global lo que hace es ser un canal de distribución de productos y servicios de una empresa sólida, constituida en Dubái, que tiene
todo un abanico de oportunidades. Y WiWi Global o sus socios, sus miembros, tienen la oportunidad de favorecerse directamente de todos estos productos y servicios. Por ejemplo, hace rato estaba hablando del mundo del trading. Si uno no tiene el conocimiento, es muy riesgoso meterse en este mundo. Sin embargo, CryptoBulls es una empresa que trabaja directamente de la mano del IOPay y nos presenta esta oportunidad si nosotros queremos hacer dinero en el mundo de compra y venta de criptomonedas. Simplemente tenemos el servicio de CryptoBulls y nosotros vamos a poder colocar señales y generar ingresos en automático. ¿Qué es lo que en este momento se ve? Que si yo quiero trabajar en trading, yo tengo que ser un trader profesional. Por ejemplo, yo no puedo trabajar en la bolsa si yo no tengo los conocimientos para saber cuándo comprar o vender acciones. O, por ejemplo, cuándo comprar o vender en el mundo del Forex. Sin embargo, aquí hay una empresa que con inteligencia artificial nos está dando señales que sí o sí son un tiro al suelo. Así que de forma automática yo voy a estar generando ingresos. La otra parte es el Launchpad. ¿Esto qué significa? Hagamos de cuenta que es una vitrina que estamos viendo en una tienda súper espectacular y esta vitrina va a estar cambiando, así como podemos nosotros ver en los países donde hay estaciones marcadas, que vemos que nos presentan la ropa, los colores para este otoño, invierno o incluso primavera, verano, y podemos ir viendo cómo va a ir cambiando la oferta que nos va a estar presentando. ¿Qué nos va a presentar allí? No nos va a presentar moda, nos va a presentar una moneda, un token que está simplemente diseñándose para una comunidad exclusiva. Eso significa una ICO, eso es una oferta inicial de moneda, de un token. ¿Y cómo sé yo que esto va realmente a explotar en algún momento? Hay muchas personas que se quedan, si yo hubiese sabido, si yo hubiese podido, si yo hubiese hecho, y resulta que no nos podemos quedar llorando sobre la leche derramada. Bitcoin pasó, ok, chévere, pasó, pero tú tienes muchas oportunidades. De hecho, los invito a que entren en la página de CoinMarketCap. Es una página donde yo la llamo el libro gordo de Petete del mundo criptográfico. Allí nosotros vamos a conseguir absolutamente todas las monedas que están disponibles para que nosotros podamos decidir dónde colocar nuestro dinero a trabajar. Sin embargo, cuando estamos dentro de la comunidad de WiWi Global, en esta vitrina que se llama Launchpad, nosotros podemos visualizar y somos pioneros para poder adquirir esos primeros tokens. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos, están a un precio muy, muy bajo. Incluso están a un precio que puede estar por debajo del 10 centavos de dólar. Entonces es muy atractivo porque con poco dinero se pueden adquirir muchas monedas. ¿Por qué muchas personas se volvieron trillonarias con Bitcoin? Porque no acumularon ni 1, ni 2, ni 3 Bitcoins. Acumularon millones de Bitcoins. Y esa es la idea. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar ahora, que podemos con muy poco dinero adquirir muchas monedas y luego esperar. Hay personas que me dicen, ¿y cuánto tengo que esperar? Bueno, no lo podemos saber. El que te diga tienes que esperar 1 año, 2 años, 6 meses, es mentira. Nadie puede saber cómo se va a manejar el mercado. Por ejemplo, para los que no saben cómo se maneja el valor de Bitcoin. Bitcoin es un programa matemático muy bien pensado. Y cada 4 años, la capacidad de minado de Bitcoin disminuye la mitad. ¿Eso qué significa? Que nosotros podemos minar cada vez menos monedas de Bitcoin. En el mundo fiat, si un gobierno dice quiero mandar a imprimir más billetes, lo puede hacer. Simplemente habla con el Banco Central y se producen más billetes. En el mundo criptográfico, cada proyecto tiene un número finito de monedas, con lo cual, cuando se acaban las monedas, se acaban, ya no tenemos esa oportunidad de seguir adquiriendo monedas. Y es por eso que las personas que tienen grandes capitales se convierten en ballenas. ¿Para qué? Cuando una ballena salta en el mar, todos los pequeños peces que están allí quedan desestabilizados. Y eso pasa cuando nosotros no tenemos educación. Salimos corriendo a vender lo poco que tenemos porque estamos desesperados de que, oye, se está cayendo el precio del Bitcoin y yo voy a perder mi capital. Eso no pasa cuando tú trabajas de la mano de WiWi Global porque no estás trabajando
con esa fluctuación del mercado tan volátil de las criptomonedas. Por ejemplo, aquí tenemos otra opción que es Travel for You. ¿Qué significa esto? Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿y tantas opciones? ¿Y cómo sé yo qué es lo que yo tengo que hacer? Que no cunda el pánico. Es simplemente saber que directamente a través de WiWi Global nosotros podemos hacer lo que siempre hacemos. Por ejemplo, viajar, alquilar un hotel, alquilar un carro, alquilar un vehículo, comprar un billete de avión para irme a cualquier parte del mundo. Yo lo puedo hacer directamente a través del mundo criptográfico. ¿Qué pasa con las personas que están fuera de esta comunidad? ¿Qué pasa allá afuera? Fíjense, después de haber alcanzado un número de aproximadamente 8.000 millones de personas en este planeta, apenas 250 millones están trabajando en el mundo criptográfico. Eso viene siendo aproximadamente 2% de la población mundial. ¿Qué significa esto? Que somos muy poquitos. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos vamos hacia el mundo criptográfico sin conocerlo? Pues nos encontramos con que, oye, ¿y dónde compro yo las criptomonedas? ¿Y dónde las vendo? ¿Y dónde monetizo? ¿Y dónde yo puedo comprar? Porque, ok, si yo me meto allí y tengo unas monedas, ¿cómo yo puedo tener bolívares o cómo puedo tener pesos argentinos o cómo puedo tener soles? ¿Cómo puedo tener dólares para poderlo gastar, para poder pagar mis cuentas? Simplemente hay que pasar por unas diferentes o por diferentes pasarelas para poder monetizar eso. Sin embargo, si nosotros estamos directamente aquí en WiWi Global, no tenemos que hacer todos estos cambios, simplemente pagamos en criptomonedas y nos apalancamos. Ahora, oportunidades para que nosotros podamos empoderarnos económicamente aquí, este programa de minteado en la nube. Oye, ¿esto de mintear es exactamente lo mismo que minar? No, son dos cosas totalmente diferentes. Si bien es cierto que Bitcoin es la mamá de las criptomonedas, si bien es cierto que Bitcoin es la referencia para todos los que trabajamos en este mundo criptográfico, es una tecnología que, como quien dice, quedó en el pasado. Y ahora hay formas más expeditas de generar ingresos. ¿Por qué? Porque la gente le tiene miedo de entrar en este maravilloso mundo por la volatilidad del mundo criptográfico. Sin embargo, cuando nosotros entramos a la web 3.0, no estamos dependiendo del precio del Bitcoin, no estamos dependiendo de que el mercado subió o bajó. Por ejemplo, desde octubre del 2021 y todo lo que fue el 2022, vivimos un mercado sangrista, un mercado totalmente bajista, un mercado donde Bitcoin se fue en picada. Hay muchas personas que me dicen, sí, pero yo no me voy a meter allí porque Bitcoin estaba en 69.000, casi $70.000 y ahora se cayó. Y yo le digo, ajá, y se cayó. ¿Y cuántos Bitcoin tú tienes? Resulta que nadie tiene ni siquiera un Bitcoin de las personas del común que uno se pueda conseguir en la calle. Sin embargo, cuando nosotros entramos aquí a WiWi Global, tenemos la oportunidad de mintear. ¿Eso qué significa? Acuñar monedas. Cuando yo era niña le decía a mi mamá, cómprame tal cosa, y ella me decía, ¿y tú crees que yo tengo una máquina de hacer dinero? Pues déjenme decirles que ya yo conseguí esa máquina. Esta máquina se encarga de acuñar monedas todos los días. ¿Y por qué esto es tan diferente de todo esto que les estoy hablando que existe allá afuera? Que hay muchas personas que han creído y que han puesto todos sus sueños, sus expectativas, sus esperanzas y lo han perdido. ¿Esto por qué ocurre? Por esa volatilidad del mundo criptográfico y también ocurre porque no hay educación y también ocurre porque hay personas inescrupulosas que crean empresas, desaparecen de la noche a la mañana. Sin embargo, WiWi Global trabaja de la mano de LioPay. ¿Y esto qué es? Es una empresa que está regulada, tiene se me fue la palabra, auditorías, tiene la exministra de Justicia de Letonia, que es una abogada, la número 1 a nivel criptográfico. Y es esta mujer, ustedes lo pueden buscar en LinkedIn, o lo que muchos le dicen en castellano LinkedIn, su perfil. Ella es exministra de Justicia de Letonia y tiene un gran perfil. Allí van a conseguir su currículum. Es una persona sumamente respetable. Dejó su cargo en Letonia para venirse a trabajar de la mano de esta empresa. El año pasado esta empresa ganó en un congreso de empresas criptográficas el primer lugar, no por que haya podido
manipular el premio, sino porque demostró la solidez que tiene. Hay una empresa muy seria que se llama Sokio, que hace las auditorías, y al IOPay le dio 98% cuando las empresas que mejor han salido paradas en estas auditorías solamente han tenido 90%. Entonces, esto es realmente sólido, sustentable, totalmente serio. Nosotros no estamos colocando dinero desde el punto de vista de inversión, sino que estamos yendo hacia una empresa que lo que está haciendo es trabajando en la web 3.0, que es permitir que nosotros podamos generar ingresos que todos los días se están generando, pero que si nosotros no tomamos acción, no vamos a recibir absolutamente nada. Este programa de Minteado en la Nube es simplemente pasar a la tokenización, al almacenamiento a gran escala. ¿Esto qué significa? Ya hoy en día las empresas no pueden seguir manteniendo toda su data desde el punto de vista físico, y todas están migrando hacia la digitalización. Hay muchas empresas pequeñitas, por ejemplo, Dropbox, por ejemplo, Google, que tiene su nube, su Drive, y otras tantas empresas que brindan estos servicios. Sin embargo, ¿eso dónde está? Eso está almacenado en la web 2.0. Eso simplemente es Internet. Eso es frágil, eso es de poco espacio. Y, por ejemplo, en estos momentos donde todas las empresas grandes quieren tener toda su data respaldada, que su data no se pierda, están contratando los servicios del IOPay. Entonces, no hay una empresa en este momento que tenga esa solidez que permita que nosotros generemos ingresos sí o sí. Esto es realmente un tiro al piso. Si nosotros decidimos trabajar con este programa de Minteado en la Nube, no nos ocupamos del mantenimiento de la máquina, no nos ocupamos, por ejemplo, aquí que hay tanta falla de electricidad, de que en este momento no puedo entonces mintear porque no hay electricidad, o si tengo electricidad no hay internet. Nada de esto me tengo que estar preocupando. ¿Por qué? Porque es la empresa. En el momento en que yo adquiero este programa de Minteado en la Nube, yo voy a tener un contrato con la empresa y yo voy a tener una factura. Hay muchas personas que te dicen, no te metas allí, eso es para lavado de dinero. Pues resulta que no. Aquí tenemos un departamento de antilavado de dinero. A esta empresa no le importa la cantidad de dinero que traigan las personas que vienen a colocar su dinero a trabajar aquí. Le interesa trabajar con personas serias, responsables. ¿Por qué? Porque de repente nosotros no tenemos el conocimiento para saber, oye, ¿de dónde está saliendo ese dinero? Sin embargo, existe todo un programa, un departamento que se encarga de verificar, de hacer el rastreo, ese dinero que está entrando a la empresa, ¿de dónde está saliendo? Si eso viene de narcotráfico, prostitución, tráfico de órganos, etcétera, es un dinero que no entra en la empresa. Si no importa, si ya pasó esa revisión de del origen, la fuente de ese dinero, pero resulta que el nombre de alguna persona está en alguna página de la CIA, Interpol, la DEA, tampoco esa persona va a entrar aquí. Es decir, nos cuidamos mucho de quienes entran a formar parte de esta maravillosa comunidad. Es así que si nosotros queremos declarar impuestos, demostrar de dónde están saliendo nuestros fondos, lo podemos hacer tranquilamente. Se le entrega al contador, al administrador, las facturas para que sepa cuánto se está generando, y uno va y declara sus impuestos si así lo quiere. El que no lo quiera hacer, pues no está obligado, pero sí hay una forma de demostrar de dónde están saliendo esos ingresos. Pero hay personas que me dicen, ¿y a mí quién me garantiza que eso es verdad? Yo no veo las máquinas. Yo quiero tocar mi máquina, yo quiero saber que mi máquina está allí. Ok. Para ese tipo de personas nosotros tenemos el hardware, que son las presentaciones que tenemos allí en la pantalla. Nosotros decidimos cuánto queremos mintear desde nuestra casa. Hay personas que preguntan, ok, ¿y cuánto yo genero? Recordemos que no es una inversión, es colocar nuestro dinero para que ese dinero genere un ingreso. Aquí no hay promesas de rentabilidad. Aquí simplemente nos están diciendo, oye, si tú colocas un dinero a trabajar, en este momento tú vas a tener 3.5 veces el rendimiento de tu dinero. ¿Esto qué significa? Que en 1050 días
yo voy a estar generando 3.5 veces lo que yo coloque. Allá afuera te pueden decir, oye, si tú colocas tu dinero a trabajar aquí, no lo puedes sacar sino cuando cumplas el periodo. O si tú colocas tu dinero a trabajar aquí, puedes sacar tu capital, pero tienes una penalización de 30% de tu capital. O si tú colocas tu dinero a trabajar aquí, lo puedes sacar solamente cuando tengas mínimo $150 o una gran cantidad de candados. Sin embargo, nosotros aquí no estamos colocando nuestro dinero para que la empresa lo utilice para trabajar. La empresa está haciendo otro trabajo totalmente diferente. Está simplemente tokenizando la información para almacenarla y eso genera una cantidad de dinero constantemente. Es así que aquí sí o sí nosotros vamos a estar generando dinero. Si nosotros queremos sacar dinero todos los días y tenemos fluidez, lo podemos hacer. Simplemente saber que hay una comisión de $10 fija. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero sacar $10, me van a cobrar una comisión de $10, con lo cual es como yo estoy utilizando una blockchain, todo está anclado en la blockchain, y la blockchain en castellano es cadena de bloques. Yo le digo a la gente para que entienda, es como una autopista. Y pues cuando nosotros viajamos en una autopista, pues tenemos que pagar un peaje. Simplemente el peaje es igual para todos, sea moto, bicicleta, un Ferrari, una carcacha, siempre va a ser el mismo peaje. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo la capacidad de sacar $1,000, $10,000, $1,000,000, siempre voy a estar pagando un fee, una comisión de $10. Es así que esto es importante saberlo. Ahora, ¿por qué acceder a estos servicios de Webuy Global? Primero, me va a pagar en criptomonedas, con lo cual yo sé que mi dinero va a estar respaldado. ¿Por qué? Porque incluso el dólar, las personas que reciben pagos en dólares, hoy tienen un poder adquisitivo menor a hace 2 años. No importa que sigan recibiendo dólares, su poder adquisitivo disminuyó. ¿Por qué? Porque eso siempre está pasando en el mundo del dinero fiat. Yo voy a tener descuentos exclusivos por formar parte de Webuy Global, y si yo aparte de esto recomiendo, pues yo voy a generar más ingresos. Esto es simplemente una diapositiva más para saber que yo puedo ampararme a través de este sistema o de todo este ecosistema LFI para generar ingresos. Ahora, ¿cómo se van generando esos ingresos? A través de la blockchain, que es algo inviolable, que es algo totalmente seguro. Yo tengo que tener un hardware trabajando, es decir, una máquina que va a estar trabajando, y yo tengo acceso directo a las dApps. ¿Qué es eso, Lorena? Pues simplemente son aplicaciones del mundo descentralizado. ¿Por qué? Porque así como en la economía común y corriente nosotros tenemos un mundo centralizado, por ejemplo, la gente se asusta cuando uno habla de esto, sin embargo, todas las personas que tienen una cuenta en un banco están desde el punto de vista de una economía centralizada. El banco es el que maneja su dinero. Sin embargo, cuando nosotros migramos al mundo criptográfico, también nos vamos a conseguir con ese mundo centralizado. Por ejemplo, las personas que tienen cuentas en Binance o Binance, que es el exchange más grande del mundo, no es un banco, es un exchange. Por lo tanto, tenemos que utilizarlo como lo que es. No podemos estar teniendo dinero allí como si eso fuera un banco. Es simplemente un mecanismo. Cuando yo voy a una casa de cambio, ¿qué hago? Entregar un dinero para que me entreguen una moneda diferente desde el punto de vista fiduciario. Exactamente eso es Binance. Entonces, como tal, lo tengo que tratar. ¿Por qué fue tanta gente golpeada con la caída de FTX? Simplemente porque es otro exchange y la gente, en lugar de utilizarlo para lo que es una casa de cambio en el mundo criptográfico, lo utilizó como un banco. Cuando FTX cayó, pues mucha gente perdió mucho dinero. Entonces, comenzar a educarnos para no perder el dinero. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer con LFI? LFI es una red descentralizada que tiene su propio token, tiene su propia blockchain, tiene todo un ecosistema del cual nosotros nos podemos apalancar, y lo más importante es que es totalmente descentralizado. LeoPay tiene la posibilidad de que nosotros trabajemos en el mundo centralizado. Para eso hay un token, se llama Leo Credits, que fue el token que pasó a la auditoría con Sokio de 98%. Ya nosotros tenemos nuestro
sistema totalmente descentralizado que trabaja con el token LFI, y también tenemos un token totalmente diferente para la fusión de ambos mundos, el centralizado y el descentralizado. Y ese es el token LChain. Es así que aquí lo tenemos absolutamente todo. Si nosotros queremos tener más información sobre alguno de estos conceptos, simplemente ir a las páginas oficiales, porque de repente hay networkers, personas que están trabajando fuertemente en este mundo, que crean páginas propias, blogs, para atraer personas que estén interesadas, y de repente pueden tergiversar la información. Entonces, LioPay no se hace responsable, Weebly Global no se hace responsable, el ecosistema L-Finance tampoco se hace responsable, con lo cual nosotros tenemos que ir a la fuente directa para tener toda la información. ¿Por qué trabajar en este mundo? Porque realmente nosotros estamos respaldados, porque realmente nosotros somos los que manejamos nuestros fondos. Si yo hoy tengo dinero en Binance, yo no soy la dueña de ese dinero. Así la cuenta esté a nombre mío. Porque si Binance mañana se va, yo pierdo absolutamente todo. En cambio, cuando yo manejo mi dinero directamente en L-Finance, yo soy la dueña de mi dinero, porque absolutamente nadie tiene las claves para poder sacar el dinero de allí. Es así que esto es bien interesante, porque nosotros estamos trabajando directamente en la blockchain de L-Finance. No estamos trabajando en otra blockchain, estamos trabajando directamente con la nuestra, y eso está respaldando nuestro dinero. Ahora, ¿qué significa que nosotros trabajemos en L-Finance? Vamos a tener 3 capas, cosa que no tiene Bitcoin. Vamos a tener una mayor agilidad en el momento de generar ingresos. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando con 3 pruebas, cosa que no tienen otras criptomonedas que nosotros podemos encontrar en el mercado. Y para no enrollarlos mucho, porque también hay una diferencia muy grande en lo que es una criptomoneda y lo que es un token, nosotros estamos trabajando con 3 tipos de pruebas. Pruebas de participación, de cobertura, de acción, y cada una de estas pruebas dentro de este ecosistema tiene un token diferente. ¿Qué es lo que al final nosotros vamos a recibir? Nosotros vamos a recibir L-Finance, que eso va a ir aumentando su valor en el tiempo. Hay muchas personas que lamentablemente tienen una economía débil y quieren meterlo todo. He conocido personas que han entrado en diferentes empresas que han desaparecido, han pedido préstamos, han vendido sus casas, sus carros, y lo han perdido todo. Yo siempre digo, uno no puede hacer lo que uno crea, sino uno tiene que hacer lo que hacen las personas que tienen resultados de éxito. Por ejemplo, Robert Kiyosaki, que yo me imagino que todos en esta sala deben conocer quién es, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, uno de los libros que él tiene. Él dice que uno no debe colocar a trabajar dinero que uno necesite todos los días. Si yo realmente dependo de mi casa, yo no puedo agarrar, vender mi casa y colocar el dinero en una empresa, porque yo no sé qué va a pasar mañana con esa empresa. Sin embargo, aquí no estamos con una empresa, estamos con una organización autónoma descentralizada, estamos trabajando de la mano de una DAO. ¿Qué hace esta DAO desde el punto de vista del programa de minteado? Nosotros vamos a tener una licencia, vamos a tener un hardware y vamos a tener un colateral. ¿Qué significa el colateral? El colateral es el dinero que hay que colocar para que se haga el trabajo, porque yo no puedo decirle a un jardinero que venga a arreglarme el jardín si yo no le pago. Entonces, voy a tener 3 componentes para que se pueda dar. ¿Qué es lo importante? Que yo elija en qué voy a trabajar. Si yo le dejo a la empresa toda la responsabilidad de el minteado, entonces yo simplemente recibo los beneficios y no me ocupo de más nada. Si yo digo, no, yo quiero tener en mi casa, en mi poder, el hardware, ok, adquiero el hardware, y hay una tercera opción, que es adquirir un teléfono. No es cualquier teléfono, es un teléfono que tiene la mejor tecnología que hay ahorita, es mucho mejor, más sólido que un iOS. Quiere decir que tiene en este momento una tecnología militar. Es inviolable. ¿Y por qué nosotros estamos trabajando con esta tecnología? Porque estamos trabajando con dinero. En este momento es muy fácil hackearle el dinero a una persona que tenga una billetera caliente. Existen diferentes tipos de billeteras frías, billeteras calientes, y todo va a depender del conocimiento que yo tenga y de para qué yo voy a utilizar una billetera u otra. Sin embargo, lo recomendable es que nosotros tengamos billeteras frías para preservar la seguridad de nuestro dinero.
Lo segundo es activar la licencia y lo tercero es activar almacenado. Si yo voy a ser la responsable de tener mi maquinita o mi teléfono, yo tengo que colocar el dinero del colateral. Si yo quiero que la empresa sea la responsable de todo este mantenimiento, procesamiento de esta información, pues simplemente la empresa coloca el colateral. Ahora, aquí en pantalla vemos las tres opciones que nosotros podemos tener. Aquí, bueno, esto es más de lo mismo. Aquí, ok, ¿qué voy a conseguir yo cuando yo quiera entrar a una página a ver qué es lo que yo tengo? Yo voy a conseguir el ID de mi hardware. Por ejemplo, si yo estoy trabajando directamente, que la empresa sea la responsable de la máquina, porque yo no me quiero desentender de todo esto. Excelente. Yo voy a poder colocar en internet cuál es el IP de ese hardware y yo voy a ver en qué parte del mundo se encuentra, si está prendido, si está apagado, cuántas monedas está generando constantemente. Si yo quiero tenerlo directamente en mi casa, pues simplemente yo sé que eso está allí. Si yo tengo electricidad, va a estar generando monedas. Si yo tengo internet, también va a estar generando monedas y yo lo voy a estar viendo trabajar. Es así de simple. Ahora, las personas siempre preguntan, ¿y con cuánto es lo mínimo? Aquí hay una cosa bien interesante. Yo siempre le digo a las personas, oye, ¿y tú te mereces lo mínimo? Yo simplemente te recomiendo que no coloques a trabajar dinero que necesites en tu día a día, pero no te vayas por lo mínimo. Te invito a que hagas un balance, un análisis de cuánto dinero tú puedes dejar de gastar, porque hay muchas cosas que nosotros gastamos mensualmente que realmente no son importantes. Podemos dejar de estar perdiendo dinero, de dejar que el dinero se esté fugando por esos gastos. Y esa conciencia que yo voy a tener a partir de hacer esa lista me va a permitir decir, ok, yo cuento con 500 euros para colocarlos a trabajar dentro de Weebly Global en el programa de minteado. Yo voy a decidir cómo va a ser ese programa de minteado. Para los que nos encontramos en América, podemos arrancar con un monto mínimo de 100 euros o 300. Eso va a depender. Los otros países, los otros continentes, Estados Unidos no puede arrancar con estos montos, pero los otros países y los otros continentes mínimo, por ejemplo, Europa, Asia, arrancan con 500 euros. Una vez que nosotros decidimos con qué monto queremos comenzar a trabajar, simplemente tenemos que saber que podemos hacer envíos a nuestra cuenta, una vez que nos registramos con el link de la persona que nos está patrocinando, apadrinando para entrar por la puerta grande a Weebly Global, simplemente lo que tomamos es la decisión de entro con USDT, que es un stablecoin, que es el dólar digital, entro con Ethereum, que es la tía de las criptomonedas, o entro con Bitcoin. Una vez que yo tomo esta decisión, yo decido en el exchange adquirir ese monto en monedas para entonces enviarlo a mi cuenta de Weebly Global. Una vez que está dentro de la cuenta, yo voy a convertirlo en lo que aparece en pantalla que dice WeWix, y esos WeWix son los que me van a permitir adquirir mi programa de minteado. Si yo lo quiero adquirir directamente en Bitcoin, también lo puedo hacer. Simplemente saber que tengo diferentes opciones. Es así que esto era lo que yo quería presentarles la mañana de hoy. Y si tienen alguna pregunta, estoy aquí para responderla. Bueno, bueno, sí, interesante. Ahora, bueno, dijiste que que la información la podías enviárnosla para uno digerirlo, digamos, digerirlo con tranquilidad, pues, quiero decir. Sí, es mucha información, son muchos términos nuevos, pero aquí estoy a la orden.